intentan también, como decía, hacer la discusión teórica de esta problemática, de estos tres conceptos de los que estábamos hablando. También pensábamos en no solamente hacerlo público mediante el habla, sino mediante también lo escrito. Pero cambié de idea después de iniciar una conversación, cierto que como toda conversación uno no la inicia, sino que entra de alguna forma en algo que ya está iniciado. Y es una metáfora que ha sido importante en la tradición de los estudios curriculares, una tradición anglosajona, pero también de la tradición latinoamericana. La idea de conversación, ¿cierto?, instalada también como metáfora para hablar de lo escrito, de la necesidad tal vez de conectar eso que Freire llamaba la experiencia existencial, ¿cierto?, con la necesidad de la comunicación académica. De hecho, los libros conversa, yo siempre digo los talking books, que son conocidos así en inglés, de Freire son un poco un momento intermedio entre en que la conversación, ¿cierto?, el libro no se escribe, sino que se habla. Bueno, partiendo entonces con esta un poco desinstalación y de ingresar a la conversación antes de comenzarla, lo que voy a hacer es básicamente hablar de algunas ideas que han sido parte de mi historia intelectual también en relación a estas dos palabras. Y digo palabras y de alguna forma a todos nos ha afectado el postestructuralismo, ¿cierto? Y creo, o por lo menos es una buena condición, estoy diciendo, pero también problemáticas preestructuralistas, en el sentido de que de alguna forma Sartre decía que toda nueva idea era una versión nueva de una idea antigua fracasada y que no había encontrado tal vez un lugar en un momento. Entonces lo digo por el sentido de que estoy hablando, y cuando digo las palabras significo palabras, no conceptos. Es decir, de alguna forma, tal vez asumiendo en cierto sentido el refrescante trabajo, ¿cierto?, de David Butler y la idea de no coincidencia, ¿cierto?, en sentido de no coincidencia ni entre la palabra ni el concepto, el significante y el significado, si yo quiero decir esos términos, pero también en la imposibilidad de establecer una relación en prácticamente cualquier nivel de la existencia, una relación en el sentido que no sea la relación en sí, y en no poder describir la naturaleza de una relación. Entonces, dicho eso, bueno, uno tiende siempre a satisfacer la propia necesidad de definir o de autoexplicarse. De alguna forma, para mí, entonces, esta relación, y opto por las palabras antes que los conceptos para saltarme a lo mejor esta posibilidad de crítica, en la educación y, por supuesto, el currículum como dispositivo educacional es siempre, de alguna forma, moverse en ese espacio liminal entre dos generaciones. Ni siquiera a nivel de quién escribe el currículum o quién lo dispone, quién lo prescribe, quién lo organiza, sino que sencillamente siempre en cualquier decisión, en el momento que tomaba también en una resonancia con lo que Bess nos hablaba de esta violencia siempre, ¿cierto?, propia de la definición misma, es siempre la generación adulta, ¿cierto?, la que estima lo valioso, la que organiza la forma de transmitirlo y la que finalmente se convierte en el sujeto central de un proceso en que, por supuesto, debiera ser el otro también sujeto, ¿cierto?, y no objeto del destinatario, la nueva generación. En ese sentido, partiendo por eso, digamos, el currículum precisamente nace como palabra en un trabajo clásico de David Hamilton, que no ocupa la palabra palabra, sino concepto, ¿cierto? Él dice el origen de los conceptos clase y currículum. Este trabajo es interesante porque de alguna forma, siendo el lugar de enunciación, ¿cierto?, que es tan importante en Latinoamérica para nosotros, es decir de dónde hablamos. Bueno, yo de alguna forma en esta palabra que llega para nombrar la educación en los años 60 en Latinoamérica, también he ido repitiendo una formulación a partir de ella que en cierta consonancia con las personas que están aquí y otras colegas, que es la idea de pensamiento curricular latinoamericano. Entonces, como en un tema de hibridad. De alguna forma las palabras nos permiten, o pensar las palabras más allá del nivel conceptual o más acá del nivel conceptual nos permiten esas palabras. Y de cierta forma la palabra currículum favorece esa hibridad, diría yo, y ese espacio de no coincidencia,
en el sentido que en sí misma es desinstalación. ¿Por qué? Porque en su trayectoria, ¿cierto? Todos sabemos que currículum es una palabra latina que llega al mundo latino para nombrar el mundo educacional por el mundo anglosajón, ¿sí? De alguna forma, ¿cierto? La propia hibridad que el inglés, digamos, nos favorece en ese sentido. Y es inseparable en el rastreo de Hamilton, quien sitúa el origen, la primera vez que se cita la palabra currículum en el siglo XVII en Escocia. Al decir Escocia, ¿cierto?, estamos hablando de la parte más católica del mundo protestante, además, ¿cierto? Y de una idea que ya nos sitúa en el tema de la reforma, ¿cierto? Y la reforma como idea religiosa, la necesidad de fijar un significado, pero también nos habla de alguna forma de las reformas educacionales, ¿cierto? Que también son en cierta forma rituales en que la creencia en la escuela se revitaliza, tratando, ¿cierto?, de entrar la idea de adiestramiento. Bueno, y parto de esto con algo que tal vez no sé si lo dije al comienzo de esta conversación ya iniciada ayer u hoy, y nosotros hemos estado trabajando un poco en eso, en el sentido de que la relación entre lo que llamamos currículum y disciplina es problemática. Entonces, dentro de esta idea de las palabras, hay ciertas palabras que nos sirven más para conversar que otras. Hay ciertas palabras, y esas palabras para mí son las palabras que visibilizan problemas. Y el currículum es una de esas palabras, por su propia polisemia. Entonces, de alguna forma nos ayudan a situarnos y apartarnos de una tentación presente siempre en el acto educacional, que es la de resolver problemas. La idea es visibilizarlo. Y esta relación problemática, en el origen, en el siglo XVII, o la primera vez que se ocupa en el sentido educacional la palabra currículum, la sitúa Hamilton en un contexto. Y ese contexto es el surgimiento de la escolaridad. Por supuesto, ¿cierto? Como lo digamos nosotros, es curioso porque lo sitúa en el concepto de la escolaridad moderna, podríamos decir, o simplemente la escolaridad y la escuela. Y lo sitúa en el momento en que él dice que se cambia de lo que se llamaba la casa escuela, ¿cierto?, que era un lugar que se parecía mucho, lo compara con el taller medieval, donde habían personas que no estaban todos en la misma etapa de desarrollo, en que había uno o más profesores o maestros en la sala, en que aquellos estudiantes más avanzados en general tenían una cierta libertad para moverse e interactuar, y él dice, y en que cada uno prácticamente podía irse cuando quisiera. O sea, cosas todas que no pasan en la escuela. Y él dice, se cambia esta casa escuela a la escuela como basada en la idea de clases, en la idea de clase en el sentido de la clase del aula de clases, ¿cierto? No de las clases sociales. Y dice, claro, el modo industrial de alguna forma que está viniendo, ¿cierto?, que se está desarrollando, este capitalismo en nacimiento, necesita una manera más eficiente, y se instala la necesidad o la idea de que frente a la necesidad de transmitir una mayor cantidad de conocimiento, este conocimiento es más fácil de ser transmitido, ¿cierto?, si se separan los alumnos por edades, asumiendo que a determinado nivel psicobiológico se pueden asimilar con mayor eficiencia mayor cantidad de contenido. Es decir, se separan, ¿cierto?, los aprendizajes en estas cajitas. Vendría a aportar este cierto nivel o este cierto sentido teleológico, ¿cierto?, de darle un cierto orden al todo. Así, mientras las clases, la separación en clases separa, el currículum le daría este orden. Bueno, y curiosamente Hamilton en este contexto dice, no es casualidad entonces que él habla solamente o mayormente la palabra clase y currículum, pero dice al mismo tiempo surgen otras palabras, y esas otras palabras son orden y disciplina. Orden y disciplina. Por supuesto, estamos, yo digo, y aquí voy a hacer, muchas de estas cosas que estoy hablando están a nivel algunas de hipótesis. Solamente una enunciación. Estamos hablando del siglo XVI, del siglo XVII, ¿cierto? Y yo acabo de mencionar la palabra modernidad, pero, de nuevo, situado afuera o en la exterioridad de Europa de alguna forma, no nos podemos olvidar del siglo XVI, y de alguna forma la idea de reforma, nuevamente, ¿cierto?, particularmente en la versión en que aparece el fenómeno curricular, ¿cierto?, no la palabra, pero sí el fenómeno curricular, es fundamentalmente vinculada al nacimiento también de la contrarreforma,
la reforma siempre tiene la contrarreforma, y en el mundo católico hispanohablante, ¿cierto? Y la denuncia del Estado aquí, sí. Bueno, el mundo jesuita es fundamentalmente instala la idea de currículum, ¿cierto? No necesariamente positiva, en el mundo también de hispanohablante, ¿cierto? Entonces tenemos este tema de que nos surge también vinculada necesariamente con América. Es decir, la idea de instalar el siglo XVI como una especie de sustrato, de nuevo, tal vez, ¿cierto?, en palabras de Benjamin, en una cierta afinidad electiva, ¿cierto?, entre la situación histórica y el desarrollo intelectual europeo, por lo que significa el encuentro del otro, no podemos ver hasta qué punto la idea, ¿cierto?, de niño, que es creada más o menos en esa época, no tiene como algún correlato para el que necesitamos estudio histórico, ¿cierto?, en lo que fue la experiencia de la conquista de América, ¿cierto?, la evangelización, que tiene como sustrato, ¿cierto?, además la generación de una raza mundial, dicen algunos, esta raza cósmica de que hablaba Vasconcelos, que por lo menos en nivel numérico es un fenómeno de nivel mundial. La raza, el mestizo latinoamericano, como problemática y como en términos, ¿cierto?, de fusión, por los números, insisto, y por las características que tiene, podríamos decir que una raza tan antigua como la modernidad, en palabras de Enrique Dussel. Y el otro gran fenómeno que está como por debajo es la constitución de la esclavitud. Es decir, en Europa se constituye la escuela, el currículum, la disciplina, el orden, junto con el proceso de evangelización, junto con el establecimiento de la esclavitud y junto con el nacimiento de una raza que forma parte de una violación histórica, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es una hipótesis que hasta qué punto la idea del alumno, la idea del estudiante como huérfano no está presente en esta orfandad en que sitúa siempre la escuela del alumno, en este correlato con lo que es la experiencia histórica de Europa y el gran problema que se presenta como el otro. Bueno, el término disciplina también, ¿cierto? No lo podemos obligar. El profesor Cristian Miranda me preguntaba cuando estábamos, que está ahí atrás, me preguntaba cuando vio el título del seminario si utilizamos la palabra disciplina en el sentido de disciplina como disciplina académica o como disciplina de comportamiento, ¿cierto? Entonces, las palabras son cajas de resonancia, centro, campo de fuerza, digo yo, en que distintos significados tienen lugar y se pugnan. Bueno, pero es interesante porque el término disciplina nace al mismo tiempo vinculado a la idea de orden escolar, es decir, un orden de la formación de una persona, pero también al disciplinamiento del cuerpo. Lo mismo que la palabra currículum, ¿cierto? Que surge además, y esto es súper, por lo menos me parece que es muy interesante a mí, no surge en la escolaridad, a pesar de que en el fin es la escolaridad, surge en la universidad. Surge para controlar, ¿cierto?, los estudiantes y la vida de los estudiantes que vivían en la universidad y la vida de los profesores que también vivían en la universidad en tiempos tempranos. Y por supuesto hace una referencia clara a lo que significa la práctica del flagelamiento, ¿cierto? La práctica del flagelamiento en el sentido de que la disciplina, que algunos la conocen como la paleta que se usaba, viene de esa herencia medieval, ¿cierto? Que este palito con las cadenitas y los que vieron, ¿cómo se llama esa película? ¿De Da Vinci? ¿Se acuerdan del tipo que se...? No se acuerda. ¿Sí? ¿Se acuerda o no se acuerda? Sí. Ya, gracias. Entonces, y curiosamente, esa idea de disciplina vinculada al control del cuerpo, a la idea, ¿cierto? Esta idea un poco que también es religiosa de teoría, o la idea de abstracción, o la idea de que el desarrollo intelectual lleva necesariamente o conlleva necesariamente una mayor restricción, una autorrestricción respecto a necesidades corporales. Bueno, la práctica de esa disciplina vinculada fundamentalmente a este tema, fíjense que tiene un correlato también en las disciplinas altas y las disciplinas bajas. Es decir, que precisamente esta es una distinción que también hacemos nosotros, ¿cierto? Hay disciplinas más valiosas y disciplinas menos valiosas en la academia, y también que tienen su correlato en la materia escolar, ¿cierto? Generalmente son las humanidades, ¿cierto?, las que van quedando afuera en este determinado momento, y las ciencias, la matemática, ¿cierto?, las que están más valoradas.
Bueno, los golpes también tenían eso, y la alta disciplina en general estaba vinculada a los golpes en la espalda, en la parte de arriba, ¿cierto? Y la baja disciplina estaba más en la parte baja de la espalda y era en general más peligrosa y de alguna forma se trabajaba menos, sobre todo en el nivel de desarrollo. Se recomienda, ¿cierto? En la historia del flagilamiento se dice que se recomendaba a la escuela que ya, ¿cierto?, por lo menos su alumnado era fundamentalmente masculina, en el peligro de inhibir el desarrollo genital, porque los golpes estaban demasiado cerca. Lo digo porque, insisto, no podemos separar la escuela de su contexto ni el currículum de este contexto, y esta idea, de alguna forma también, de la identificación de la escuela con lo intelectual, como negación de la naturaleza, ¿cierto?, la identificación del niño con lo natural, de la mujer con lo natural, también tienen este correlato en cómo atribuimos la alta disciplina a lo que está más cercano al intelecto, y la baja disciplina, ¿cierto?, a lo que está más cercano a lo corpóreo, natural, niño, y por lo tanto que tiene que ser controlado más que asumido en su desarrollo pleno. Entonces es de alguna forma este control que parte, digamos, con la idea de orden y disciplina, y en el que el dispositivo curricular ocupa un nivel central de escolaridad, el que de alguna forma hace que surja en el uso de esta palabra en un determinado momento un campo de estudio que se dedica a eso. Y este campo de estudio tiene también momentos súper interesantes, partiendo por el momento en que surge. Como digo, es una tradición anglosajona que tiene más o menos 60 años de antigüedad. Antes de eso, como dice el gran curriculista, ¿cierto?, mexicano Ángel Díaz Barriga y José María Garduño, en un ensayo que habla de la experiencia educacional en 10 países. Antes de eso, el lenguaje de una pedagogía industrial no estaba presente en América Latina. Eran otros los términos que se usaban. Algunos de ellos han quedado en algunos países con más fuerza, como Argentina, ¿cierto? Y algunos de ellos también vuelven a aparecer, y aparecen con fuerza, tal vez, ¿cierto?, en lugares donde las humanidades son más cultivadas. La profesora Loreto Nervi, por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes recuerda esta publicación de que existe la pedagogía, que fue bastante importante para algunas generaciones que pasaron acá por el magíster en educación. Pero este lenguaje que aparece ahí, podemos situarlo nosotros en relación también con lo que se llama después los procesos de modernización vinculados a la industrialización. ¿Cuándo surge en Estados Unidos esto? A comienzos del siglo XX. Es decir, y la metáfora tal vez también nos sirve para acá, en esta mirada larga, ¿cierto?, de cómo ha entrado la palabra currículum en la educación, pero también en lo que es el presente, porque surge en un momento en que hay mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento está cambiando mucho, se dice, ¿cierto? Entonces se requiere, por así decirlo, un dispositivo que nos permita organizar este conocimiento para ser transmitido con altos niveles de eficiencia a una población, en cierta forma, incapaz de hacerlo como se transmitía hasta ese momento, ¿cierto? En general, ahí es cuando surge el sistema educacional estadounidense en términos más o menos masivos. Bueno, era un momento entonces en que los cambios económicos presionaban por cambios en la escolaridad. Y era en cambio también en que cierto fenómeno hacía necesario educar a una población y habilitarla para la práctica democrática. Ese fenómeno era la migración. Fundamentalmente una migración, ¿cierto?, blanca, pero menos blanca que la blanca del más deseable de la parte de arriba de Europa, ¿cierto?, eslava, ¿cierto?, polaco, estamos hablando de polaco, italiano fundamentalmente, ¿cierto? Son resonancias que no podemos evitar. Bueno, en ese momento, esta situación problemática, pero también de cierta amistad, porque así como tan problemática es la decisión, y como entre currículum y disciplina, como decía, de cierto, permite bastante posibilidad de explorarla. Bueno, también está presente ahí, y está presente en esta tradición estadounidense, en lo que podríamos hacer la gran primera división del campo, digamos. La influencia de Dewey, que es cierto, él parte diciendo en un libro que se escribe en 1902, El niño y el currículum, él dice
una expresión de la que tenemos que ser cuidadosos hoy día, ¿sí? Pero él dice que lo que se necesita es psicologizar el currículum. Es decir, que la conformación de materias escolares tiene que tener en relación, ¿cierto?, con algo que hoy día es muy evidente para nosotros, la persona o el destinatario y un poco el nivel en que él está, en oposición, ¿cierto?, a esta tradición más liberal en que lo que dominaba era fundamentalmente cómo se transmitía la disciplina desde la universidad transformada ahora en materia escolar. Bueno, nada nuevo, porque estamos en la idea, ¿cierto?, de toda la educación progresista o progresivista o de todo el pragmatismo estadounidense en ese momento. Pero, siempre se dice, ¿cierto?, ese libro, ¿por qué no es el libro fundamental en el nacimiento del campo? ¿Por qué no es tecnocrático, ¿cierto?, aunque tiene esta incidencia ideológica de todas formas? Si lo encontramos, si nos vamos, por ejemplo, a estas fundaciones en este campo que nace así, en Bobbitt, que escribe el currículo en 1918, 15 años después, 16 años después, resulta que este cierto escepticismo de la disciplina, este cierto problematismo de la disciplina en los estudios curriculares también está presente. Porque él no apuesta por la materia, no apuesta efectivamente por una tradición tal vez más humanista o de consideración del niño, pero sí opta por la economía. Entonces, al optar por la economía, para él lo que importa son las actividades humanas, adultas. Entonces, el tema curricular ahí de organización niega la disciplina, pero partiendo por la economía. Bastante menos deseable, creo, ¿cierto? Pero hay una lista, un listado de actividades que los adultos tienen que ser capaces, y esos tienen que ser los modelos organizadores. Entonces podríamos decir que esta relación problemática, digamos, viene por los dos lados. Ahora, he usado aquí esta palabra, ¿cierto?, a veces como fenómeno, y ahora introduje la noción de campo, en los orígenes de este campo. Esta situación problemática de alguna forma se mantiene, se vuelve a visibilizar varias veces, y una de esas varias veces es precisamente la gran, ya recién comenzada la consolidación del campo del currículum en los Estados Unidos. Viene esta famosa crisis del Sputnik, ¿cierto?, que este satélite soviético que es puesto en órbita, y unos años después, ¿cierto?, Gagarin también, Gagarin dentro de un aparato, por supuesto, ¿cierto?, no Gagarin solo, pero se fue y devela por alguna forma un problema. O sea, Estados Unidos está perdiendo la carrera que estamos, ¿cierto?, en pleno clima de Guerra Fría. Ahora, esa crisis se vive fundamentalmente a comienzos de los 60, estamos hablando del 57 y el 61. Y nosotros, si miramos a América Latina, tenemos que acordarnos otra cosa también, porque nos va a afectar. El 59 acaba de ocurrir la Revolución Cubana. Entonces, en esas mismas fechas, se establece el 61 desde Uruguay la Agenda de Alianza para el Progreso, que es la entrada al campo curricular a América Latina. Con un paquete, por supuesto, que Chile se adelanta al resto, por razones históricas, pero también contextuales, y de cultura, podríamos decir, no sé, también. Pero bueno, pero en los Estados Unidos, entonces, esta pérdida, ¿cierto?, esta culpa por la pérdida de la capacidad militar y económica de los Estados Unidos frente a la Unión Soviética, es traspasada a la educación. Es decir, los culpables no son los militares, ¿cierto?, que perdieron la batalla militar, no son los ingenieros que perdieron el desarrollo aeronáutico, no son los políticos que no tomaron las decisiones acertadas, sino que son los profesores. ¿Y cuál es la solución? La solución es que tienen que ser científicos, entonces, los que organizan el currículum, y este currículum disciplinario adopta una idea más disciplinaria todavía, la idea de la estructura de las disciplinas. Y viene esta idea de la estructura de las disciplinas por la incorporación, ¿cierto?, de fundamentalmente dos nombres, uno un psicólogo, Jeremy Brunner, ¿cierto?, y el otro un biólogo que se había hecho particularmente famoso por su tesis doctoral en genética, que es Joseph Schwab, ¿cierto? Bueno, también hay todo un tema filosófico y que está ahí. Y estas son las personas que son encargadas de alguna forma de definir esta estructura de la disciplina, o cómo el currículum disciplinario tiene que parecerse más a una estructura de una disciplina. Eso quiere decir que más una colección de conocimientos tiene que haber cierta idea, o sea, hay tan problemática como la idea de disciplina, la idea de estructura. Entonces,
si es que hay o no hay esta estructura, digamos. Brunner opta por definirlas básicamente como principios generales, con ciertos ejemplos, y varía en cada uno de los ejemplos que va dando. Schwab, en cambio, ¿cierto?, trata de hacer un recorrido más histórico y fundamentalmente opta por lo que él va a llamar unos aspectos sustantivos y unos aspectos sintácticos. Metáforas curiosas para un biólogo, ¿cierto? Pero es por lo que opta. Y fundamentalmente el correlato en el mundo hispano van a ser los trabajos carreteros sobre el constructivismo, diría yo, en un momento, curiosamente también, en que va a decir que toda disciplina académica es una red conceptual y un conjunto de metodología para su investigación. Bueno, y aquí viene el quiebre. El quiebre primero viene por un historiador, que es Cleaver, ¿cierto?, el gran historiador del currículum estadounidense, y que va a criticar esta noción en Brunner y en Schwab, diciendo que, claro, que ese es un problema perenne, ¿cierto?, en los estudios curriculares, y que, bueno, y que lo que está ocasionando en el fondo es sacar, peligrosamente, dice él, a los educacionalistas del campo educacional. Esa cierta predicción, digamos, se cumple años después, porque precisamente la distinción que viene de antes de la palabra teoría curricular, pero la distinción entre teoría curricular y desarrollo curricular, o teorización del currículo, o comprensión del currículo, parte ahí. Porque los curriculistas, que eran una especie de discurso educacional dentro del campo de la educación, ¿cierto?, un poco esta idea de que fue muy atractiva a las personas que trajeron el campo a Chile también, la idea fundamentalmente Mariolito, ¿cierto?, formado en el tema disciplinario histórico. Es decir, siempre vivimos nosotros estuvimos como en la búsqueda de algo que fuera más educacional, que no fuera solamente la formación disciplinaria, sino que nos ayudara al campo de la enseñanza, que era donde se completaba la práctica profesional del profesor. Entonces el discurso también, esa misma hibridad viene, por supuesto, con todo el modelo tecnológico, tecnocrático, pero también con una cierta hibridad, ¿cierto?, que le da un lenguaje particular a la educación, en un campo que, según Bernstein, ¿cierto?, no tenía un discurso propio. Por lo tanto, bueno, el mejor ejemplo es, ¿cierto?, la colonización de la sociología y la educación en el campo educacional, como antes la psicología y hoy la economía, como lo hemos estado conversando. Entonces surge de nuevo esta idea que es criticada, y va a venir, ¿cierto?, un quiebre que va a hablar un poco, ¿cierto?, de lo que también de esta diversidad presente en la mesa, y van a aparecer, ¿cierto?, una serie de trabajos que van a tener influencias de los más increíbles campos, fundamentalmente de las humanidades y del pensamiento europeo. Estamos hablando de marxismo, existencialismo, psicoanálisis, fenomenología, posteriormente teoría, bueno, no posteriormente, casi paralelamente, la teoría de raza, los estudios de género, posteriormente filosofía posmoderna en una década después, ¿cierto?, postestructuralismo, pero también pensamiento latinoamericano, en la influencia directa en eso. En ese tipo de, en ese movimiento hay lo que se llama una reconceptualización del campo, que también un poco de lo que habla Cleaver. Entonces voy para allá. ¿Por qué? Porque esta noción problemática no se refiere solamente a que, por mucho que se odie esta noción de disciplina entre los principales representantes de la teoría curricular, en el campo práctico, que podríamos decir nosotros, en el sistema escolar, en la escolaridad, y entre el currículum en su contenido, la estructura más permanente de organización ha sido precisamente la disciplina. Por supuesto, hay consideraciones. Si nosotros nos saltamos ahora al otro lado del Atlántico, en el mundo anglosajón, nos encontramos, ¿cierto?, con los estudios de Woodson, que nos vinculan el surgimiento de disciplina con la lucha por estatus de ciertos grupos y el conseguir formar parte del currículum universitario vinculado a la formación de maestros y a la posibilidad de ser un conocimiento evaluable. Pero bueno, pero en este otro lado también nos quedamos con este tema de este campo que estalla, ¿cierto?, que pierde centro. El paso de la ingeniería social en currículum a la comprensión va a marcar una posibilidades teóricas y prácticas como un campo internacional, ¿cierto?, no uniforme, pero
pero también viene la idea de ser un campo antidisciplinario, interdisciplinario, con deseos transdisciplinarios, es decir, particularmente cualquier cosa que no sea disciplinaria, como campo. Pero que finalmente, ¿cierto?, en esta separación de Clivard hace que ese tipo de reflexiones tengan muy poca resonancia en lo que es el sistema escolar en sí, excepto en algunos ejemplos que podemos encontrar que hay ciertas experiencias marginales. Pero como sistema es el gran eje, ¿cierto? El gran eje vertebrador, como dice una autora argentina, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, ¿cierto?, esta falta de eje lo lleva a definirse también como un campo divergente. Un campo divergente, dice Painter, moviéndose en múltiples direcciones. Tal vez sea algo deseable o no, pero que de alguna forma, al perder la referencia, en teoría, ¿cierto?, de la crítica a la racionalidad tayloriana y al positivismo, cuya nueva versión son el enfoque por competencia, ¿cierto? También de alguna forma pierde esta unidad porque no hay un opositor, digamos, claro, que no sea, salvo el enfoque, lo que digo yo, este tema de un currículum global basado en el enfoque de competencia y evaluado por evaluaciones estandarizadas nacionales e internacionales. Entonces, y aquí viene un poco la vuelta, la idea que también de campo, la idea de hablar de un campo, nosotros, por supuesto, ¿cierto?, en Latinoamérica particularmente, no podemos separar al mencionar esa palabra el trabajo de Bourdieu, ¿cierto? Pero en general en campo se habla de campo como un escalón menos de una disciplina. Un poco en la racionalidad de Clivard o en la discusión estadounidense. Y entonces, muchos de los que plantearon hoy día, en la década de los 70 y 80, esta reconceptualización del campo, esta explosión, ¿cierto?, y esta también anticanonicidad y antidisciplinaridad, han planteado también la necesidad, tal vez, de la posibilidad de existencia de un canon, ¿cierto?, de que de alguna manera la idea de clásico no es tan condenable y tal vez debiera haber una idea de clásicos distintos, por ejemplo, que formaran parte de una especie de doxa, de una cultura curricular común, por así decirlo, y al mismo tiempo se han planteado el tema de la disciplinaridad. Entonces, este otro matiz. Ahora, la idea del paso de un campo, ¿cierto?, a una disciplina misma. Porque el currículum también es muchas cosas, pero fundamentalmente, y tal vez la razón por la que estamos acá es porque se ocupa en el sistema escolar, pero también porque una materia, una asignatura de programa de formación de profesores, ¿cierto? Entonces esa es también otra dinámica. Bueno, lo que plantea fundamentalmente Pienaar en esta problematización es que la idea de que hay una esencia, tal vez, ¿cierto?, de que hay algo que hay que descubrir y una manera correcta de organizar una disciplina o de legitimar una disciplina es llegando a ver cuáles son esas estructuras sustantivas y sintácticas, dice que no sirve. No sirve, por lo menos cuando pensamos el currículum como una disciplina académica ahora, y él opta por una estructura nueva que tampoco es tan extraña para nosotros y la usamos como metáfora en varios aspectos, entre ellas Freire también. La idea de estructuras horizontales y verticales, en que la verticalidad está dada por la historia de un campo, es decir, por la historia intelectual de una tradición. Ahora, decir la historia intelectual de una tradición tampoco significa que esa historia exista, ¿cierto? Lo que se dice es que esa tradición va a ser inventada a través de la conexión de ciertos puntos de continuidad o discontinuidad de una comunidad intelectual, o de varias, a través del tiempo. Y por una estructura horizontal que estaría dada, ¿cierto?, tanto por las condiciones internas de un momento determinado de una disciplina académica, es decir, las preocupaciones o la conversación o el contenido o las palabras alrededor de las cuales la conversación ocurre en una determinada comunidad intelectual, junto con las condiciones externas, ¿cierto?, con lo que se llama, o la Cato llamaba la historia externa, ¿cierto?, la idea de que, claro, y aquí de nuevo este tema, ¿cierto?, de la crítica post-estructuralista. ¿A qué punto uno puede decir que lo que es interno a la escuela descansa completamente de lo que es externo a la escuela?
pero por lo menos, insisto yo, tal vez en un alejamiento, ¿cierto?, del pensamiento del logo griego y de la modernidad, y mucho más tal vez en lo que podría ser la idea de la escucha, ¿cierto?, desde una perspectiva más semita, tal vez más de desierto, más de silencio, pueda ser por lo menos construida. O sea, yo no creo que el espacio esté totalmente agotado ahí. Fundamentalmente, entonces, yo no sé si realmente pudiera haber una reformulación en lo que nos interesa en este momento, tal vez, o en parte por lo menos, en pensar si estas estructuras verticales basadas en la historia intelectual y en la historia interna y externa de una materia escolar sirva para mejorar un currículum disciplinario o un currículum en el sistema escolar. Pienso que tiene bastante más posibilidad de formación de profesores y tal vez en niveles de una media alta, ¿cierto?, como se piensa ahora, ¿cierto?, en el sentido de que es posible realmente, más que estudiar lo que es fundamental en un campo de estudio, en una disciplina, en una materia escolar, en una asignatura como es el nuevo lenguaje, será conveniente en algún momento problematizar como parte de la experiencia escolar de la persona la construcción histórica de ese conocimiento. Y será parte también de que las personas que son la otra generación o el otro como generación o la generación siguiente siempre autorizada, ¿cierto?, en esta especie de orfandad moderna del estudiante, si será posible, ¿cierto?, que mediante el estudio histórico y la problematización de los contenidos escolares o la problematización del hecho de dejar que la nueva generación sea parte de la definición de los contenidos escolares, se pueda quebrar algo que parece ser, ¿cierto?, la estructura más perenne del sistema escolar. Entonces, como dije, yo no pretendo resolver ningún problema, sino tratar de visualizar alguno, y es un poco lo que intenté hacer con esta conversación, que como no tuvo comienzo, tampoco tiene final, y que pueda ser continuada, ¿cierto? Ahora sí, muchas gracias.